Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos y bienvenidos a Crecer a Fondo, un nuevo podcast de Graceway en la ciudad de Kansas, Estados Unidos. Quiero decirles que aunque este método de podcast es nuevo, es el mismo estudio bíblico de siempre. Algunos de ustedes han estado aquí conmigo durante varios años. Tenemos meses, por ejemplo, de estar estudiando el libro de Nehemías. Así que quiero aclarar bien que es el mismo estudio, pero la forma de entregarle a usted el estudio ha cambiado bastante. Durante muchos años fue un streaming de un culto en vivo acá en Graceway. Luego vino la pandemia y siempre decíamos streaming y todo esto, y hace algunos meses nos dijimos, ¿qué estamos haciendo? Mejor convertirlo en un podcast. Esto quiere decir lo siguiente: ustedes podrán encontrar este podcast, este estudio, en el mismo lugar de siempre. Si está buscando en Facebook, si está buscando en el sitio web de Graceway, si está buscando en YouTube, siempre estamos ahí. Pero además estamos en casi cualquier lugar en donde encuentres tus podcasts. Apple, Google, Spotify, montón de medios. Entonces búscanos ahí y puedes accesar lo que estamos haciendo, estudiando, y la ventaja es que ahora puedes escuchar en tu coche, puedes escuchar cuando estás corriendo, lo que fuera. Así que esto nos da mucha flexibilidad y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, y de vez en cuando vamos a hacer cosas nuevas también. Por ejemplo, algunas entrevistas de vez en cuando sobre el tema que estamos estudiando. Así que qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Y sí, claro, siempre estamos estudiando Nehemías. En el podcast anterior, que era el primer episodio del podcast, a propósito, en este segundo episodio es el segundo estudio de Nehemías capítulo 8. Estamos comenzando en el versículo 9 de Nehemías capítulo 8. ¿Qué tema? Escuchen. Hoy el tema es: ¿qué es la santidad? Sí, dije, ¿qué es la santidad? ¿Alguien más lucha con este tema de santidad? Pues yo sí, durante toda la vida. ¿Soy santo o no? ¿Soy lo suficientemente santo? ¿O cómo llego a ser santo? Y si me vuelvo santo y digo que soy santo, ¿significa eso que tengo que perderlo todo y comenzar de nuevo? Y si soy santo, ¿esto significa ser extraño? O sea, un montón de preguntas que yo en lo personal he luchado con estas preguntas en los primeros años o primeros décadas de mi vida de fe, y yo creo que todos estamos luchando con esto un poco. Pero ¿sabes lo que me vuelve loco? Son las personas que actúan y hablan de la manera en que piensan que es santo. Pues sí, hermano, que el Señor le bendiga mucho. Y todas estas frases que muchas veces se emplean en las congregaciones, en las iglesias, y de vez en cuando en otros lugares donde no es tan apropiado, pero tenemos esta forma, esta cultura que hemos creado pensando que así es la santidad. Y algunos temen ser normal. Esto sí me vuelve loco. Entonces, la tarea el día de hoy es aprender qué es de verdad la santidad. ¿Nehemías? Yo sé lo que estás pensando. ¿Vamos a encontrar la respuesta en Nehemías? Pues sí, no solo está la respuesta en Nehemías, pero en Nehemías capítulo 8 encontramos muchas ideas, muchas pistas, mucha ayuda en cuanto a lo que es entender bíblicamente la santidad y cómo es que los autores bíblicos empleaban esta palabra. Vamos a leer el texto para hoy, comenzando en Nehemías capítulo 8, el versículo 9. Nehemías,
que era el gobernador, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo decían a todo el pueblo, están predicando en la calle, este es un día santo para el Señor su Dios. No se no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Luego les dijo, Nehemías está hablando porque él es el autor del libro, luego les dijo, vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Los levitas hacían que todo el pueblo guardaba silencio y decían, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Así todo el pueblo se fue a comer y a beber, a enviar porciones y a regocijarse con gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El segundo día se reunieron con el escriba Esdras, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas para profundizar las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel debían habitar en cabañas en la fiesta del mes séptimo. Entonces informaron y mandaron pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo, salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos para hacer cabañas, como está escrito. Entonces el pueblo salió y las trajo. Cada persona hizo cabañas para sí sobre su azotea, en sus patios, en los atrios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación que había vuelto de la cautividad hizo cabañas y habitó en ellas, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, los hijos de Israel no habían hecho tal cosa. Había una alegría muy grande. Esdras leía día tras día en el libro de la ley de Dios, desde el primero hasta el último día. Durante 7 días celebraban la fiesta y al octavo día hubo una asamblea festiva conforme a lo establecido. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con esas preguntas que todos tenemos en cuanto a la santidad? La santidad es esencial para ser la iglesia en un mundo de cambio. Ahora, no estamos leyendo algo secreto aquí en Nehemías capítulo 8, simplemente estamos leyendo la historia y entonces tratando de hacer una fusión entre la cultura de aquel entonces, lo que dice la palabra del Señor y la realidad que vivimos hoy en día. La santidad es esencial para ser el pueblo de Dios en cualquiera que sea la generación, en cualquiera que sea la gente, judíos, gentiles, lo que sea. La generación de Nehemías enfrenta el desafío de determinar lo que Dios requiere de ellos. Es decir, ¿qué estamos haciendo? La muralla y las puertas, todas terminadas en sus lugares, lo lograron en tan solo 52 días, pero no es el fin, es el comienzo, porque ahora comienza la tarea más difícil de reconstruir los cimientos de la cultura y la sociedad hebreas. Y mucho, pero mucho ha cambiado. Toda una generación se ha criado en el exilio y ahora está regresando a la patria. Solo habían escuchado historias de los patriarcas, el Éxodo, Josué, Elías, Eliseo, David, Salomón, el templo, pero
nada más para esta generación eran historias, figuras históricas. Los hebreos que regresaron con Esdras manifiestan el patetismo del día. El segundo templo, cuando lograron reconstruir el templo, vimos en el libro de Esdras las emociones mixtas y las incertidumbres. Y todo esto se refleja en el estado de los matrimonios, las familias, las relaciones personales, la vida personal, la comunidad de fe. Todo esto es difícil. Como saben muchos de ustedes, yo, mi familia, vivimos en Centroamérica durante muchos años de nuestra juventud. Así se formó nuestra cosmovisión, aunque ya tenemos como 40 años de vivir acá en los Estados Unidos. Siempre podemos pensar y mantener nuestro idioma, nuestra cultura y toda la cosa, pero les digo que cuando vuelvo a Nicaragua, por ejemplo, o a El Salvador, dos lugares que han sido nuestro hogar, o Costa Rica, aunque en cierto sentido sentimos en casa, todo es diferente. Me pierdo. Ahora es donde estaba aquel lugar que no sé qué, que vivimos allí o no. O sea, después de tantos años, todo ha cambiado, hasta las palabras que usamos, las palabras geniales que usamos en la juventud, ahora son otras. Todo es diferente, todo. Y me imagino que algunos de estos hebreos lucharon pensando que deberían repetir precisamente lo que las generaciones anteriores habían experimentado para ser lo suficientemente santos. El problema es que ahora es imposible. Cuando llegamos acá a los Estados Unidos de El Salvador hace muchos años, fue casi imposible encontrar pupusas. Imagínense, ustedes que son de Centroamérica saben lo que estoy diciendo. Ustedes que son españoles, quizá en el Cono Sur no tienen idea, pero les digo que para nosotros fue gran cosa. Y al tratar de hacer pupusas con los ingredientes de acá, no es igual. Ahora tenemos varias pupuserías en la ciudad, gracias a Dios, y logran traer los ingredientes de otros lugares y en algunos casos han aprendido a hacer ciertas cosas acá, así que mucho mejor. El punto es imposible replicar lo que ha existido en el pasado. Podemos acercarnos, pero no será precisamente lo mismo. Y por eso el conflicto de emociones y todo esto, y ahora están celebrando la fiesta de los tabernáculos para recordar cómo Dios proveyó para sus antepasados en el desierto. Pero, esta es la diferencia, ninguno de ellos había experimentado los milagros en el desierto, el maná, el agua de la roca, todo esto, 40 años de milagros. Y ahora están en un desierto diferente. Todo es diferente. Aquí en versículo 17, vamos a ver de nuevo lo que dice. Toda la congregación que había vuelto de la cautividad hizo cabañas y habitó en ellas, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, los hijos de Israel no habían hecho tal cosa. Había una alegría muy grande, seguro. Pero estas palabras no significan que no hubieran guardado la fiesta durante estos 900 años. Salomón dedicó el templo durante la fiesta y también durante el día de Esdras guardaron la fiesta
y seguramente muchas otras veces también. Es simplemente decir que no habían hecho la fiesta así, de esta forma, de esta manera. Es lo mismo, pero diferente. Pero nunca había habido más alegría. Este es el punto que quiero que vean. A veces veo a hermanos que no entienden muy bien el contexto de la Biblia. Posiblemente alguien no les ha enseñado a entender muy bien la Biblia y piensan que nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en los días después de Jesucristo nuestro Señor, que tenemos que vivir tal como los hebreos del Antiguo Testamento y tenemos que repetir precisamente todo lo que hacían ellos, usar las mismas palabras y todo esto. Entiendo el deseo, pero no es posible. Es imposible y no es necesario porque el Antiguo se cumplió en Jesucristo. Y ahora estamos bajo nuevo pacto. Y toda la ley, 2 reglas: amar a Dios y a tu prójimo. Fácil. Dijo el mismo Señor Jesucristo, haz estas 2 cosas y estás cumpliendo la ley. Ahora, hoy nos enfrentamos a desafíos similares, como estoy explicando, a los desafíos de esta generación de judíos regresando a su patria. Hoy en día hablamos de moderno, posmoderno, hablamos de la diversidad generacional, hablamos de un montón de cosas, como cualquier generación, fíjense. Dios no cambia. La verdad de Dios no cambia. Todo lo demás cambia. Y eso está bien, porque podemos ser igual de santos. Ese es el punto que quiero que entiendan muy, muy bien. Todo cambia, Dios no cambia, su verdad no cambia, todo lo demás cambia y todavía podemos ser igual de santos e igual de alegres. Leemos libros sobre el pasado, está bien, y pensamos que simplemente no somos lo suficientemente buenos como para estar a la altura de este nivel de santidad, sea lo que sea. Esa es la imagen que muchas veces tenemos. Por ejemplo, yo recuerdo leer un libro sobre la vida de un misionero inglés que estaba sirviendo en África, como hace 200 años, algo así. Y este señor todos los días se levantaba a las 5 de la madrugada para orar. Y yo decía, Dios mío, si esto es ser santo, Señor, no puedo levantarme a las 5, quizá a las 6 o a las 7, pero a las 5 es imposible. ¿Cómo lo hace? Hasta que un día un africano me dijo que, oye, que en aquel entonces, en el pueblo en donde él estaba, a las 5 de la mañana, todos los animales estaban en la calle haciendo una bulla, un ruido increíble, imposible dormir más. Entender un poco el contexto cultural, histórico, nos ayuda mucho. Pero yo tenía la imagen, no, este gran santo de Dios, levantándose cada mañana a las 5 de la madrugada para pasar tiempo con el Señor. ¡Qué lindo! Yo no soy tan santo. Nada que ver, en serio, nada que ver. Qué bueno orar. Puedes orar a las 5, a las 6, a las 11 de la noche, a medianoche. Eso no es la santidad. ¿Qué podemos aprender nosotros de la generación de Nehemías? A menudo pasamos por alto la santidad como algo importante porque tendemos a pensar que es algo no alcanzable. Imposible, ¿cómo es que yo voy a llegar a ser santo como David, como Pablo? La frase más famosa de este pasaje, aquí en Nehemías capítulo 8, es el versículo 10, el gozo del Señor es su fortaleza. Ahora, yo estoy leyendo de la Reina Valera 2015, la Reina Valera 60 dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
la misma cosa. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué haces cuando no tienes el gozo del Señor? ¿Ah? ¿Qué haces? Honestamente, yo estuve hablando con un amigo de esto precisamente el día de ayer, que a veces viendo hasta algunos líderes, pastores, evangelistas, diáconos, maestros en los seminarios y en las iglesias, y estando en su presencia, a veces parece que están enojados. Esta presencia como si fueran la santidad de Dios y que tenían todas las respuestas, pero siempre con esta mirada. Y digo, ¿qué conexión tendrá la santidad con el enojo? O, honestamente, con la arrogancia. Y aquí, en este capítulo, tenemos esa frase tan importante: el gozo del Señor es su fortaleza. Pero, aunque esa frase sea quizá la frase más conocida en este capítulo, para mí, la parte más importante de este pasaje y lo que nos da el gozo del Señor es una sola palabra repetida 3 veces en los versículos 9, 10 y 11. Me refiero a la palabra santo. Una comprensión adecuada de esta palabra puede cambiar nuestra perspectiva de este pasaje, de la santidad y tal vez incluso la vida misma. Vamos a ver. Tenemos que comenzar con esto. Si estamos tratando de entender la santidad, tenemos que comenzar con esta presuposición. La santidad probablemente no es lo que pensamos. Y esto digo porque la gente tiene muchas ideas sobre lo que significa ser santo. En mi generación, soy viejo, lo confieso, pero en mi generación la forma en que te vistes, hablas, actúas, la música que escuchas, no ver la televisión, no ir al cine, cualquier cosa que pueda ser divertida, es mundano. La santidad suena como lo que tus padres te prohíben cuando has portado mal. Honestamente, es la idea que sacan muchos, que bueno, si una cosa es divertida, entonces tiene que ser una cosa mundana y seguramente no es una cosa santa. Entonces mejor voy a pasar horas y horas y horas en oración, memorizando la Biblia y todo esto. Qué lindo es memorizar las Escrituras y orar, claro, de acuerdo, totalmente, 100%. Pero una cosa es indudable. Nadie podría ser normal y santo al mismo tiempo si esta es la definición de la santidad. Y por eso hay muchos que, aunque nunca lo dirían en la iglesia, en su propia cabeza están pensando: gracias a Dios que no soy santo, Señor, te amo mucho, quiero seguirte, quiero servirte y todo esto, Señor, pero no quiero ser santo o no tan santo, por favor, tan solo quiero ser normal. Y lamentablemente, así piensan muchos. Pero aquí en Nehemías tenemos esta frase: un día santo. ¿Y cómo se usa esta palabra? ¿Qué significa un día santo? Significa, en el día santo llegamos al templo y ahí tenemos que quedarnos callados, sombríos, incluso tristes, si es posible, porque seguramente Dios está contento con nuestra tristeza. Ahora, todo esto ha cambiado gracias a algunos hermanos que dejaron de cantar la música de los alemanes de hace 300 años y ahora hay música latina en las iglesias y bueno, todo mucho mejor, pero siempre en algunos lugares esta es la idea que tienen algunos. El texto aquí en Nehemías capítulo 8, versículo 9, vamos a ver de nuevo lo que dice.
Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo, decían a todo el pueblo: este es un día santo para el Señor su Dios. Ahora, ¿qué sigue? No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Tenían otro concepto de la santidad, que era un concepto equivocado. La santidad provoca gozo, provoca alegría. El redescubrimiento de las Escrituras había producido la convicción del pecado. Está bien. Y el dolor con esta convicción, por supuesto. Pero esto no era el total de lo que Dios quiere. La convicción del pecado es simplemente para arrepentirnos, es decir, efectuar un cambio. Vamos a cambiar. No tenemos que quedarnos tristes, callados. Aquí es donde entra el gozo a medida que continuamos leyendo. Versículo 10, por favor, de Nehemías 8. Luego les dijo: vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es, aquí viene otra vez, un día santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Los levitas hacían que todo el pueblo guardara silencio y decían: callen, porque, otra vez, el día es santo. No se entristezcan. ¿Es la santidad estar sentado dándote cuenta de lo patético, perdedor y horrible pecador que eres? ¿Es esto lo que Dios quiere? No. Segunda de Corintios 7, Nuevo Testamento, nos instruye que la convicción del pecado produce tristeza, pero solo para motivarnos a hacer finalmente lo que es correcto, arrepentirnos, un cambio, una transformación. Esto es lo que quiere el Señor, para que seas un ser humano normal, como Él ha querido desde un principio. Santidad significa simplemente ser apartado, consagrado. Se dieron cuenta de que nunca podrían duplicar lo que hicieron las generaciones anteriores. Buscaron el principio en todo esto, el concepto, la verdad. Y el principio de la fiesta era reservar un tiempo especial para recordar que es solo Dios quien provee para nosotros en los desiertos de la vida. Punto. Ahora, no podemos repetir la cultura hebrea de hace siglos atrás, pero sí el principio es un principio que lo podemos vivir en carne propia el día de hoy. Al contrario, a veces nos obsesionamos con las cosas más tontas. Aquí da nombres de palmeras, sauces y todo esto en Levítico, pero en Levítico no decía nada sobre aceitunas, arrañanes. ¿Esto cuenta? Seguramente algunos lo están pensando. Pero en la ley, la instrucción es: cuando guarden la fiesta, deben regocijarse. Al igual que nosotros hoy en día. ¿Cuenta si los diáconos que sirven a la Santa Cena del Señor no son ordenados? ¿Y qué significa ordenado? ¿Y dónde está esto en la Biblia? ¿Y si no usamos vino verdadero? ¿O si jugo de uva? ¿O soda gaseosa? Sin fin. Sin fin. Y cuando entramos en estos argumentos, estamos alejándonos del principio, que es recordar con alegría, con gozo, el sacrificio de nuestro Señor y su resurrección. Esto es el propósito. ¿Cuántos de ustedes tienen niños? Y si has tenido un niño de 3, 4, 5 años y llega a ti alguna vez: mami,
mami, papi, papi, con su dibujito de palo. Ah, mi amor, ¿qué es esto? Eres tú, mami, eres tú, papi. Oh, sí, ya lo veo, ¿cómo no? Ahora, ¿qué le vas a decir? No, eso, no soy yo, no, otra vez. Dele otro intento. No, por supuesto que no. ¿Entiendes el corazón de este niño? Su forma de expresar su amor y su gozo, su alegría. ¿Tú no crees que nuestro Dios tiene la misma compasión y amor que un padre humano? ¿Una madre humana? Por supuesto que sí. Oye, cuando llegamos al Señor, siempre estamos llegando con nuestros dibujitos de palo. No podemos hacer otra cosa. Todavía no entendemos todo. Todavía. Tanto las palabras hebreas como las griegas, traducidas como santo o santidad, comparten el significado común de separar a alguien o algo como especial. Un día santo, un día especial, punto. Ese es el concepto que tenían. Nadie estaba pensando en forma teológica, ni buscando en los comentarios, ni hablando con el doctor fulano sobre eso. No, un día especial. Punto. Especial, apartado, consagrado, especial. La santidad, por lo tanto, es tanto lo que somos como lo que hacemos. Y somos santos, no vamos a llegar a ser santos, somos santos porque Dios nos ha apartado. Punto. Nada que ver con nosotros. Nada que ver con cuántas horas oramos y estudiamos la Biblia. Este es el significado de la palabra santo. Uno que está apartado, una que está apartada. ¿Por qué Dios es santo? Porque no hay otro como Él. Es especial, es único. Un solo Dios santo. Romanos 1:7, Pablo escribió a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, estudiando la historia de esta carta y la cultura en Roma y el estado de la iglesia, es obvio que esta iglesia en Roma era una iglesia muy dividida. Algunos estudiosos pueden ver 5 grupos, otros dividen la iglesia en los de fondo hebreo, los de fondo gentil, bueno, lo que fuera. Pablo está diciendo a estas personas con problemas que son santos. Y igualmente, 1 de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, una iglesia totalmente carnal, con muchos problemas y pecados. Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Han sido llamados a ser santos. Este es el mensaje de la gracia. El reino de Dios ha llegado. Y tú y yo hemos sido llamados a ser parte de Él. Y por eso Dios nos considera especiales. Nos ha apartado para ser su pueblo, su gente, sus hijos, sus hijas. Él pagó el precio de nuestro pecado con el sacrificio de su propio Hijo. ¿Andas mal? Pregunto, ¿andas mal? ¿No vives como si fueras especial? Basta entonces. Tienes que arrepentirte a vivir como si fueras especial, porque lo eres. Punto. Punto. Vivimos vidas santas por lo que apartamos para Él. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Tienes que presentar tu cuerpo santo. ¿Usas más jabón? ¿Un jabón especial?
no es tan difícil. Lo que pasa es que nos han llenado el coco con tantas ideas y conceptos que no tienen que ver, que es difícil ver la sencillez de la palabra del Señor. Somos santos. Por tanto, tenemos que vivir como santos, especiales, apartados. ¿Por qué? ¿Por lo que hemos hecho? No, nada que ver. Por lo que Dios ha hecho. Solo Él. ¿Cómo es la santidad? ¿Cómo dijera? Cuando vivimos entregándonos a Él, rendirnos a Dios, eso afecta todo. Afecta cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos, pero no hay un código. Tatuajes, no. Yo vi una vez un versículo en Levítico que no sé dónde, ni tampoco sabes el contexto, ¿verdad? Así son las ideas. La santidad, amigos, se ve, se puede tocar. Y estas son las cosas que la generación de Nehemías apartó. Apartaron este día y esta vez, esta ocasión, para hacer algo muy especial, que les llenó de alegría y gozo. Dejaron de lado su dolor y su tristeza. Algunos estaban luchando. Sí, eso es muy, muy bueno, pero no es la imagen mental que tengo de hablar con mi abuelo. No es eso. Y además, en esta ocasión apartan porciones para los demás. Versículo 10, luego les dijo, vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces, envían porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Apartaron comidas y bebidas dulces santas. ¿Por qué? Porque el pastor metió su dedo. No. Porque ha sido apartado. Es especial por la ocasión. Es un día alegre. Es un día de celebración. Y si no tienes el gozo del Señor, ya es hora de arrepentirte, unirte con nosotros, porque aquí estamos alegres por lo que Dios ha hecho. Hay algunas cosas que sí nosotros también podemos diferenciar para que fueran santos. Podemos reservar tiempo para Dios y reunirnos como su cuerpo, la santa congregación del Señor, compuesta de un buen grupo de pecadores, seres humanos imperfectos, pero son la congregación santa del Señor, los santos de la ciudad de Kansas, los santos de la ciudad de México, los santos de Santiago de Chile, los santos de Lima, etc. ¿Por qué? ¿Porque hayamos llegado a un nivel de santidad? No, porque Dios nos ha apartado y nosotros apartamos nuestro tiempo para Él y nuestras vidas. Y por eso podemos dejar de lado nuestro dolor y tristeza para regocijarnos. Y aquí es donde encontramos nuestra fuerza. Hay muchos seguidores débiles de Jesús porque son muy infelices. Y son infelices porque quieren aferrarse a todo su dolor en lugar de apartarlo a Dios. Podemos apartarnos también para los demás. Otra forma de ser santo. Podamos dejar de lado nuestros derechos. Yo tengo el derecho de que... No, yo soy seguidor de Cristo. Me rindo a Él. Yo no tengo derechos. Yo tengo todas las riquezas del cielo y en esto me voy a regocijar. Las personas santas constantemente se ponen a sí mismas y sus cosas a un lado, porque entienden que todo lo que somos
y todo lo que tenemos es propiedad de Dios, que Él ha apartado, que Él ha consagrado para ser especiales, santos. Tanta confusión, tanta culpa, tanta vergüenza que muchos seguidores de Cristo llevan en sus vidas cotidianas. Es precisamente lo que el enemigo quiere. Porque él sabe cuando andamos en nuestra vergüenza, en nuestra culpa, pensando que no somos santos, que jamás puedo alcanzar la santidad y todo eso, entonces él sabe que no tenemos fuerza ni fortaleza. Somos como una ciudad sin muralla, sin defensas. Es precisamente en donde nos quiere el enemigo. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que sepamos bien que Él nos ama y que nos ha apartado, es decir, que somos sus santos, sus apartados. Apartados no por nuestra fidelidad, nuestro fruto, nuestro esfuerzo, nuestra meditación, nuestra memorización, nuestro servicio, cuántas almas hemos ganado, podremos hacer una lista, ¿no? Somos santos simplemente porque Dios así lo ha querido, nos ha apartado, por lo que hizo el Señor Jesucristo. Punto. Si tienes una preferencia que no quieres un tatuaje, yo tampoco, porque soy viejo, ¿para qué? Que los santos andan con saco. Vaya, ¿de veras? ¿En serio? No, los santos tienen su pelo así o asá. Oh, por favor. La palabra es sencilla. Apartado, especial, consagrado. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, por lo que no hemos dicho, por lo que hemos hecho, por lo que no hemos hecho. No, por lo que Dios ha dicho. Por lo que Dios ha hecho. Por su gracia. Qué interesante estar hablando de estas cosas, estudiando Nehemías capítulo 8. Pero así es la Biblia, amigos. Es un libro tan profundo que es imposible entenderlo todo. Y por eso este podcast se llama Crecer a Fondo. Te invito a suscribirte hoy a este podcast para no perder nada. Va a salir cada miércoles en la mañana y aquí nos vas a encontrar o en cualquier lugar en donde encuentres tus podcasts. Gracias por acompañarme. Hay mucho más que viene. Nos veremos aquí de hoy en 8.